Buenas tardes, señoras y señores, señores académicos, familiares del doctor Rosenkrantz. Saludo a los ministros de la Corte Suprema, al presidente, al doctor Horacio Rosati, al doctor Juan Carlos Maqueda, al procurador general, al doctor Casal, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, la doctora Wember de Roca, a los presidentes de la Academia Nacional de la Historia, doctor Natalio Botana, de la Academia Nacional de Ingeniería, doctor Manuel Solanet, al ex canciller, doctor Rodríguez Gavarini, el doctor Banossi, miembro de 4 academias nacionales, a las autoridades de esta academia. Hemos recibido también la adhesión al acto del presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, el doctor Liach, y del doctor Casañe, que no se encuentran en este momento en la ciudad. Yo quiero decir también que para nosotros es un gran honor tener en este acto a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sabemos que el doctor Lorenzetti también estaba llegando en camino. Recordamos mucho al doctor Pedro Frías, que fue miembro de esta academia y fue ministro de la Corte, un académico muy querido por todos nosotros. Y también recordamos que en los tiempos en que la Procuración integraba la Corte, antes de la reforma del 94, fueron miembros de esta academia Sebastián Soler, Luis María Cabral y Mario Justo López, maestros muy recordados también por todos nosotros. Hoy tenemos el gusto de incorporar al académico Carlos Rosenkrantz, que fue designado por este cuerpo de manera mayoritaria el 9 de octubre del año 2019. Las circunstancias de la pandemia que vivimos en el medio hicieron que esta incorporación pública, como queríamos nosotros que fuera, se postergara y la podamos llevar adelante hoy. El doctor Rosenkrantz va a ocupar el sitial Manuel Belgrano y sucede a otro muy recordado y querido académico, el doctor Alberto Rodríguez Galán. Sobre los antecedentes y los motivos por el cual el doctor Rosenkrantz fue designado académico de número, se va a referir el académico vicepresidente Luis Alberto Romero en unos momentos. Antes de eso, le voy a hacer entrega al doctor Rosenkrantz del diploma que lo acredita como miembro de esta academia. Le doy la palabra al académico Luis Alberto Romero para que haga la presentación del académico Rosenkrantz. Buenas tardes, señoras y señores. Hoy recibimos a Carlos Rosenkrantz como miembro de número de nuestra academia y me ha tocado presentarlo a mí, que no soy jurista. Mi lenguaje del ego no alcanza para dar cuenta rigurosa de su pensamiento jurídico, pero quizás alcance para mostrar distintas facetas de su personalidad que me parece pueden resumirse en 3 palabras clave: norma, mérito, inspiración. Comienzo con el recuerdo de una intervención suya en una reciente reunión de nuestro cuerpo. Queríamos hacer una declaración tan necesaria como urgente y coincidimos en saltear, por una vez, ciertas normas de procedimiento que nosotros habíamos establecido. Después de votar, Rosenkrantz nos dijo algo así: hay que recordar que las normas tienen su sentido y que cada transgresión o excepción, por muy justificada que parezca, tiene un costo. No era una cita doctrinal, sino la expresión de una convicción manifiesta en lo grande y en lo chico, quizá normal en otros países, pero bastante singular en un país al margen de la ley, según el conocido dictum de Carlos Nino.
El nombre de Nino nos lleva al terreno de la formación de Rosenkrantz. Como recordó en una larga entrevista de 2016 con sus colegas de la Universidad de Itela, Rosenkrantz estudió en la Universidad de Buenos Aires y tuvo la fortuna de encontrar un profesor, el doctor López Olaciregui, y de participar en una suerte de seminario permanente que duró 5 años a razón de 4 sesiones semanales. El derecho civil, la especialidad del maestro, lo llevó a preguntas que lo introdujeron en el campo de la filosofía política. El joven Rosenkrantz encontró entonces en el derecho 2 cosas que juzgó valiosísimas: satisfacción intelectual y utilidad pública, o en un sentido muy amplio, utilidad política. En 1982, otro gran profesor, Eugenio Buligin, lo llevó a la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico, la SADAF, una de esas míticas instituciones que en los años del proceso militar conformaron una suerte de universo académico alternativo. Allí Rosenkrantz se introdujo en el mundo de la filosofía analítica de la mano de grandes maestros, Buligin, Alchurrón, Malamud Goti, nuestro colega Martín Farrell, acompañando a toda una generación de jóvenes graduados e integrándose a un ámbito de discusión vivo y estimulante. Entre los profesores estaba Carlos Ninos, más joven que los otros maestros, quien era, en palabras de Rosenkrantz, un genio disruptivo. Con él aprendió a pensar sobre la dimensión moral del derecho y la relación entre derecho y justicia. Pero sobre todo, se empapó de la pasión de Nino por la discusión, la conversación intelectual fundada en la argumentación razonada, que es a la vez una herramienta intelectual y un instrumento de la buena política ciudadana. Quienes conocen a Rosenkrantz saben de su pasión por la controversia argumentada y también de su efecto demoledor sobre un interlocutor no preparado para esas lides. En 1989, 6 años después de obtener su título de abogado, se graduó como doctor en leyes en la Universidad de Yale, donde se formó junto a 2 destacados profesores, Owen Fish y Bruce Ackerman. Allí se familiarizó con una tradición jurídica diferente, con problemas políticos filosóficos distintos. También conoció una forma diferente de enseñanza de las leyes que combina los principios académicos con la práctica del litigante, basada en los hechos probados, la evidencia y en la elaboración de argumentos precisos. Rosenkrantz desarrolló una carrera académica importante. Es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, enseña en la Universidad de San Andrés y fue durante 10 años profesor de Derecho Global de la New York University. Fue invitado por muchas universidades prestigiosas y publicó artículos en revistas académicas de muy buen nivel. Ha hecho todo lo que hace un académico, pero no lo fue plenamente, a tiempo completo. Tuvo otras vidas que son importantes al momento de mostrar su imagen. Una de ellas es el ejercicio profesional de la abogacía. En 1990 formó un estudio jurídico con Gabriel Busat, compañero de casi toda su carrera académica. El estudio que crearon se especializó, dice su página web, en litigios de alta complejidad. Rosenkrantz trabajó para grandes empresas y condujo delicados procesos de fusión y adquisición. Tengo la impresión de que fue lo que suele llamarse un abogado exitoso y que ha llegado a conocer muy bien ese lado del mostrador donde pesan los hechos
y los argumentos sutiles. Para Rosecrans, lo privado, que conoce bien, no está reñido con lo público y, en definitiva, se rige por los mismos principios y valores. Participó en la fundación de la Asociación para la Defensa de la Competencia y de la Asociación por los Derechos Civiles y asumió frecuentemente defensas pro bono, algunas notorias. En 1984, tenía 26 años, Carlos Nino lo sumó al grupo de jóvenes abogados que asesoró a Raúl Alfonsín en la decisiva cuestión del enjuiciamiento de las violaciones a derechos humanos bajo la dictadura, y luego participó como asesor del Consejo para la Consolidación de la Democracia. En 1994, Alfonsín lo convocó como asesor en la Convención Constituyente y en 1996 asesoró a la Convención que dictó la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. De ese paso por el Estado, Rosecrans destaca un conocimiento cercano de la burocracia estatal. Su colaboración, nos dice, es indispensable para llevar adelante cualquier proyecto de reforma estatal. Y advierte que la movilización de esa máquina burocrática, como decía Max Weber, espíritu coagulado, es dificultosa. En aquellos años 80, los mejores de la democracia, nos dice, estaba convencido de que una acción colectiva podía mejorar el futuro siempre que lograra convencer al funcionariado, inspirarlo, para emplear una palabra que él usa muy frecuentemente. Ese voluntarismo de la inspiración, que muchos compartimos por entonces, hoy aparece atenuado por la experiencia posterior. Conseguir esa movilización inspirada de la burocracia es difícil, nos dice, y agrega, es mejor que sea así. En su madurez, cree que aunque el impulso es algo positivo, también lo es su limitación. Como en un auto, el acelerador y el freno son igualmente necesarios. Dos funciones complementarias, ambas presentes, por otra parte, en la Administración de Justicia. En 2008 fue designado rector de la Universidad de San Andrés, una universidad pequeña, muy exigente, muy cara, y allí pude observarlo de cerca durante 8 años desde un observatorio privilegiado. En la universidad me extrañó una cultura institucional tan distinta de la mía, la de la Universidad de Buenos Aires, con luces deslumbrantes y muy fuertes sombras. Pero viendo actuar a Rosecrans en ese ambiente tan distinto, reconocí en él una adaptación, no sencilla por cierto, de lo mejor de la tradición de las luces de la Universidad de Buenos Aires. También encontré manifiesta esa dimensión de lo público, no opuesta sino complementaria de lo privado, que señalé en otros aspectos de su trayectoria. La más notable de sus iniciativas fue el programa denominado Abanderados Argentinos, consistente en becas completas para algunos de los mejores alumnos de los colegios públicos de todo el país que naturalmente no hubieron podido pagar sus estudios en la Universidad de San Andrés. Los candidatos, que eran los mejores alumnos de sus respectivos colegios, eran seleccionados de acuerdo con sus potencialidades, más allá de las posibles carencias de formación, de cuya mejora se ocupaba inicialmente la propia universidad. El resultado fue óptimo. La dedicación ejemplar y el entusiasmo de los becarios desafió y estimuló al resto de los alumnos. Ya egresados, los becarios usualmente volvieron a sus ámbitos de origen, convertidos en agentes activos de innovadoras
iniciativas de interés público. Abanderados Argentinos es un emprendimiento pequeño si uno lo mira desde la óptica de la totalidad de la universidad en la Argentina, pero tiene un singular valor ejemplar. Para la Universidad de San Andrés, una universidad pequeña, su desarrollo solo era posible si se conseguía movilizar a los patrocinantes y a los donantes que financiarían esa iniciativa. En esta tarea, el llamado fundraising, Carlos Rosenkrantz mostró una capacidad excepcional, combinando, si se me permite decirlo en estos términos, combinando al abogado litigante con el portador del gospel. Mostró versatilidad para convencer a cada donante con el argumento justo para él, de los más variados. Pero sobre todo mostró capacidad para inspirarlo, para transmitirle las cosas en las que creía auténticamente, que eran el valor del empeño y el esfuerzo, es decir, el mérito, indisolublemente unido al progreso colectivo. No es una idea original, aunque en nuestro país está hoy lejos de ser obvia. Lo singular, como en el caso del respeto a la norma que mencioné al comienzo, es la convicción profunda con la que Rosenkrantz la llevó a la práctica, la fusión entre una manera de pensar y una manera de vivir. Desde 2016 es juez de la Corte Suprema de Justicia. No es este el lugar para hablar de su desempeño. Solo mencionaré algo que todos conocemos. No se ha apartado un ápice de su idea del valor de la norma establecida. En otros aspectos, y a juzgar por esa entrevista de 2016, cuando acababa de ser designado juez, fue ajustando sus opiniones a la nueva perspectiva del juez, diferente tanto de la del abogado litigante como de aquella del académico. Entre los muchos temas discutidos en esa entrevista con sus colegas de la Universidad de Itela, apasionantes pero algo lejos de mis capacidades, hay uno que puedo entender, pues es muy afín al trabajo de los historiadores. En mi gremio sabemos que la única forma de entender el proceso histórico es como una combinación de continuidades y cambios. Si traducimos esto a los términos de los individuos que actúan, los actores de la historia, esto nos permite considerar a la vez la libertad creativa inmensa que tiene la agencia humana y los fuertes límites puestos por la situación, la tradición, sin cuyo conocimiento y comprensión la acción, acaso voluntaria e inspirada, se esteriliza. Algo de esto hay en los dilemas de un juez que explica Rosenkrantz en esa entrevista. El académico debe plantear sus propuestas de la manera más depurada posible. El político, como decía Max Weber, debe insuflar vida nueva en lo establecido. El juez, que no es ni un académico ni mucho menos un político, debe encontrar el punto de equilibrio adecuado entre el respeto por la tradición jurídica volcada en sus precedentes y la posibilidad de cambiarla, de mejorarla en algo con sus fallos, de acuerdo con sus principios y con sus valores. Sobre este tema hay entre los juristas una imagen fuerte y elocuente: la catedral que se construye a lo largo de siglos y la posibilidad para cada generación de arquitectos de imprimirle su propia idea sin alterar los rasgos básicos de lo recibido. Suele agregarse que en nuestro país hoy sería más adecuada la imagen de una catedral bombardeada. Estos son debates académicos en el mundo jurídico. El derecho es primordialmente creación o tradición. Rosenkrantz nos dice hoy: el trabajo de los académicos consiste en ser maximalistas. Deben plantear opciones claras y categóricas.
Pero los jueces deben ser minimalistas. En primer lugar, deben aplicar el derecho existente, que es el fundamento de la seguridad jurídica. En cuanto a sus propias ideas, si apuntan a algún tipo de progreso, deben enhebrarse sutilmente con la tradición existente, de modo de que no parezcan arbitrarias y que puedan sostenerse en el convencimiento colectivo profundo. Un convencimiento que obviamente no es lo mismo que la opinión cotidiana superficial. Me alegra pensar que en nuestra academia, que hoy lo recibe, podremos discutir con Carlos Rosenkrantz los múltiples desarrollos de esta idea. Muchas gracias. Académico Romero, muchas gracias por su generosa presentación. Mi agradecimiento también para los académicos que me honraron con el privilegio de poder incorporarme hoy a esta corporación. Corresponde que evoque primero a Manuel Belgrano, patrón de la silla que voy a ocupar. Belgrano es una excepción en un país al que le cuesta reconocer a sus coterráneos. La Argentina es un país dividido, en el que el pasado nos desune tanto como el porvenir, pero sorprendentemente, como en muy pocas cosas, los argentinos estamos hermanados en nuestro respeto y admiración por la vida y por el legado de Belgrano. Por ello me siento particularmente gratificado de ocupar la silla nominada en su honor. Seguramente todos aquí conocen los hechos más relevantes de la biografía de Belgrano. Enfatizaré entonces sus cualidades personales que sustentan y justifican nuestro respeto y nuestra admiración. Belgrano fue una persona con grandes inquietudes intelectuales, interesado en conocer el mundo y el momento en el que vivía. Se preocupó mucho por su propia educación. Estudió Derecho en Salamanca y Economía con otros estudiantes en lo que por ese entonces llamaban justamente la academia. Se preocupó también y mucho por la educación de otros, entre ellas las de las mujeres, a quien como un adelantado de su época sostenía que al igual que los hombres había que inspirarles amor al trabajo, según él, base de toda la riqueza. Fue un valiente defensor de las ideas en las que creía, incluso a costa de ser ridiculizado por sus pares, como cuando defendió una monarquía en cabeza de un descendiente del Inca. Fue también un valiente militar, como cuando rechazó la oferta del general Cabañas en Tacuarí de rendición o cuchillo, o cuando en Vilcapugio se negó a abandonar el peligro antes que los demás. Fue humilde, al punto de que no obstante haber alcanzado el grado de brigadier general, aceptó ocupar cualquier puesto que le tocase en la lucha por la causa, incluso servir como subordinado de alguien a quien respetaba mucho como San Martín, pero que era de una graduación militar menor. Fue disciplinado en el cumplimiento de sus obligaciones. Su testamento da cuenta de la importancia que le otorgaba honrar sus deudas y su comparecencia ante el tribunal que juzgó su actuación al frente del Ejército del Norte, su sujeción a las normas que regían la vida militar. Fue puntilloso en el cuidado del erario público. Son ejemplares las rendiciones de cuentas de su misión diplomática a Europa, su disposición a combatir aún sin paga y su comprensión del estado calamitoso de las finanzas nacionales por ese entonces. Fue magnánimo en la victoria. Así perdonó a los prisioneros de la batalla de Salta que jurasen no empuñar las armas contra Buenos Aires, aunque sabemos que los juramentados deshonraron su compromiso. Fue resiliente en la derrota. Paz cuenta en sus memorias que al día siguiente del desastre de Vilcapugio
Belgrano formó a los restos del ejército para rezar el rosario, que más allá del gesto religioso, mostraba que nada se había alterado en términos de orden y compromiso con la causa. Fue increíblemente generoso. A diferencia de lo que cabía esperar en esa época de un hombre de su condición, vivió toda su vida escaso de recursos. La única recompensa sustanciosa que recibió, la concedida por las victorias en las batallas de Tucumán y Salta, la donó con el cargo de construir 4 escuelas, que entre otras cosas debían enseñar a los alumnos los rudimentos de los derechos y los deberes de los hombres en sociedad. Pero, por sobre todas las cosas, fue constante en su amor al país y en su militancia por el bienestar general. Lo respetamos y lo admiramos nosotros, pero una confirmación de que la admiración que nos provoca ha de perdurar en los tiempos por venir es que también fue respetado y admirado por sus coetáneos. Araoz de la Madrid declaró que su capacidad, su política, la pureza de su patrimonio, de su patriotismo y su rectitud y vigilancia le atrajeron el respeto y el amor del ejército y de todos los pueblos. Fray Cayetano Rodríguez sentenció: cuanto más lo tratas, has de descubrir en él bellas cualidades. Dios reserva a los hombres para las circunstancias. Paz, que combatió con Belgrano en el ejército del norte, escribió que Belgrano poseía un juicio recto, una honradez a toda prueba, un entusiasmo decidido por la disciplina y el valor militar que jamás se ha desmentido, y que le dio a la patria excelentes militares como San Martín, pero además le suministró muy buenos ciudadanos. Manuel Antonio Castro, fundador de la Academia Teórica Práctica de Jurisprudencia de Buenos Aires, creo que la primera academia que existió en el país, y que lo asistió durante el éxodo jujeño, aseveró: Belgrano era valeroso en la guerra, complaciente en la paz, sincero en sus palabras, simple en sus acciones, fiel en sus amistades, exacto en sus deberes, reglado en sus deseos y grande aún en la pequeñez. Respetando ahora la tradición de esta academia, debo evocar a mi antecesor, el doctor Alberto Rodríguez Galán. El doctor Rodríguez Galán nació en Buenos Aires en 1922. Se recibió de abogado, en el Colegio Nacional Mariano Moreno y cursó los estudios de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también obtuvo el título de doctor, con una tesis sobre la reforma constitucional de 1860, que obtuvo la recomendación al premio Facultad. Fue discípulo de Jorge Eduardo Coll y de Eduardo Buzo, a quienes recordaba y agradecía por su aporte a su educación. Admiró a Alberdi y a Sarmiento, a quienes les atribuía el mérito de haber sido los hacedores de los valores que con sus obras sostuvieron los principios necesarios para la adopción de la forma de Estado federal. Fue profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, miembro de esta academia, de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales y de la Academia de Ciencias de Buenos Aires. Fue ministro de Educación de la Nación, procurador del Tesoro y presidente del Rotary Club. Fue un académico ilustre que publicó extensamente trabajos de derecho constitucional, historia institucional y ciencia política. Actuó siempre con convicción y responsabilidad, intentando el equilibrio que dominan las pasiones en la apasionada época que le tocó vivir. Tenía fe en el país y tenía fe en la Constitución a la que concebía como Juan María Gutiérrez como la nación argentina hecha ley. Tenía fe en el país, aun cuando, como decía, era consciente de las terribles contradicciones que nos consumen. Creía con razón que más allá de estas contradicciones era preciso afirmarse en los valores permanentes de la patria y en la necesidad de, como exhortaba en sus discursos, buscar la paz y el orden interior que, como Alberti señaló, debe ser la religión argentina.
Ahora mi disertación de incorporación. Fe en el derecho y fe en la política. En toda sociedad, para regular la convivencia y la cooperación hacen falta reglas que establezcan con precisión qué es lo que debemos, qué es lo que podemos y qué es lo que no debemos hacer. El desideratum es que dichas reglas sean adoptadas por unanimidad. La unanimidad nos garantizaría que en principio nadie podría quejarse por su adopción. Pero la diversidad de concepciones acerca de lo que debemos, podemos y no debemos hacer, esto es, la diversidad acerca de las concepciones de justicia que caracteriza a las sociedades modernas, imposibilita la unanimidad. Y es esta imposibilidad lo que hace necesario a la política. En un régimen democrático constitucional, las reglas que establecen lo que debemos, lo que podemos y lo que no debemos hacer son determinadas por la política. Votamos directamente o por medio de nuestros representantes y mediante el voto nos damos una constitución mediante la cual nos constituimos como comunidad política. Establecemos los procedimientos para tomar futuras decisiones y consagramos los derechos y deberes cuya vigencia consideramos ineludibles. El voto nos permite resolver con autoridad democrática la diversidad de concepciones de lo que debe hacerse, característica de la modernidad, y por ello debe ser concebido como un sustituto operativo de la unanimidad. Ahora bien, en un régimen democrático y constitucional, la política no puede ser la expresión de intereses sectarios o de meras preferencias. Si lo fueran, la política y el voto no tendrían ningún poder legitimador. El voto sería, como alguna vez lo puso Borges, un mero abuso de la estadística. En una democracia constitucional, para ganar legitimidad, el voto debe poder ser visto como la expresión de la voluntad común de una sociedad. El objetivo último de una democracia constitucional es realizar la justicia, lo que necesariamente requiere que el voto, a pesar de la diversidad de concepciones acerca de lo que debe hacerse, sea la conclusión de una deliberación que tenga la aspiración de que nadie pueda razonablemente rechazarla. En otras palabras, en una democracia constitucional, el voto debe ser un acto sujeto al escrutinio de la moralidad. Los jueces. Por cierto, en una democracia constitucional no solo necesitamos reglas que establezcan lo que debemos, lo que podemos y lo que no debemos hacer, sino también instituciones que se encarguen de aplicar estas reglas. Para eso, en una democracia constitucional están los jueces. El primer imperativo de la judicatura es entonces respetar las reglas creadas y juridificadas por la política, incluyendo las reglas que la política, ejerciendo una de sus atribuciones, constitucionaliza para proteger a los ciudadanos y para protegerse a sí y de sí misma. Esto no significa que este imperativo sea siempre fácil de honrar. Es obvio que en muchas circunstancias el corpus de reglas que una sociedad adopta a través de la política para organizar la convivencia y la cooperación es imperfecto y opaco, por lo que su aplicación a los casos concretos no está en modo alguno exenta de dificultades y controversias. Estas dificultades y controversias que han existido siempre se han exacerbado en la modernidad, porque las constituciones y las legislaciones contemporáneas consagran algunos de sus imperativos no solamente mediante reglas, sino también en un corpus de principios. Estos estándares cuyo alcance y contenido no puede ser en general elucidado mediante un mero análisis textual y que por ello de alguna manera son refractarios a la subsunción jurídica, que es la operación característica de aplicación de normas generales a casos particulares para la que los jueces están primariamente entrenados. Para aplicar el derecho juridificado por la política en las leyes y en la Constitución y corporizado en principios, los jueces deben realizar algo intelectualmente mucho más exigente y demandante que extraer una norma general de un texto o averiguar la intención con la que el texto fue sancionado. Deben recurrir a una elaborada teoría de la interpretación.
Ello es así, pues la elucidación del alcance y del contenido de principios legales y constitucionales es siempre una empresa teóricamente dependiente, en el sentido que requiere una teoría acerca de la plausibilidad del alcance y contenido que se propone para el principio en cuestión. No voy a articular aquí una teoría de la interpretación. Solo quiero enfatizar que la interpretación del corpus de principios de un sistema jurídico hace inescapable la necesidad de una teoría, aunque la teoría sea silenciosa, porque en general no se explicita en las decisiones judiciales. Que dicha teoría es eminentemente normativa, y que la única que yo creo compatible con los ideales de una democracia constitucional que respeta la división institucional del trabajo entre legislación, constitucional o legal, y la adjudicación, es la que recurre a la tradición interpretativa que a lo largo del tiempo se ha consolidado en la comunidad. ¿Cómo identificar la tradición interpretativa que se ha consolidado en la comunidad? No es una tarea fácil. Las tradiciones interpretativas no son hechos que se encuentran en el mundo que todos podemos ver y reconocer con facilidad. Es necesario primero una tarea de identificación de los textos normativos relevantes y de las intenciones de sus autores, por supuesto, y un ejercicio de indexación de decisiones judiciales pasadas. Además, es indispensable un ejercicio de determinación de la fuerza del racional que justificó tales decisiones, y a partir de ese material, una tarea de construcción que mediante algún criterio ordenador presente todos esos elementos de un modo coherente. El test ácido de corrección de toda teoría de la interpretación comunitaria es si es capaz de explicar los casos canónicos de la jurisdicción en cuestión. Aplicación y creación del derecho. De todos modos, más allá de las dificultades en la aplicación del derecho provocados por la necesidad ineludible de interpretar a la luz de una teoría de la interpretación, dos cuestiones son claras. Primero, que en la aplicación del derecho los jueces no pueden hacer lo mismo que los representantes de la voluntad popular hacen al crear derecho. Este es un punto de fundamental importancia. La diferencia entre las funciones de los legisladores y de los jueces, entre otras cosas, se manifiesta centralmente en que los representantes de la voluntad popular, a la hora de sancionar las reglas que han de servir para organizar la convivencia y la cooperación, no están inhibidos de recurrir a sus propias convicciones acerca de lo que debemos, lo que podemos y lo que no debemos hacer. Es más, esperamos que hagan eso. La buena política, como ya lo sugerí, debe apuntar a la justicia, y ello exige que quienes voten lo hagan motivados por sus convicciones morales. Los jueces, en cambio, tienen un mandato distinto, contrario, diría. Al adjudicar, los jueces están inhibidos de recurrir a sus propias convicciones morales. Como he dicho muchas veces en otras oportunidades, los jueces deben exhibir la más difícil de todas las independencias. No se trata solo de ser independientes de los demás, sino además de ser independientes de sí mismos, o más precisamente de todo aquello que no sea el derecho aplicable al caso. Si los jueces actuasen de otro modo, si se permitiese decidir los casos motivados por sus propias convicciones sustantivas, serían indistinguibles de los políticos, y el gobierno terminaría siendo un gobierno de jueces. La segunda cuestión clara, que en alguna medida es consecuencia de la anterior, es que el derecho es una práctica informada por el ethos de la imparcialidad. Ello es así, en parte, debido a que los jueces están constreñidos por mecanismos procesales que regimentan la búsqueda de la verdad legal. Deben decidir los casos en procesos adversariales diseñados para que la razón, y solo la razón, aunque más no sea la razón jurídica, tenga la mayor probabilidad de prevalecer. Pero principalmente ese ethos es consecuencia de la inhibición de los jueces de recurrir a sus propias convicciones para resolver los casos que deben adjudicar. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que la imparcialidad judicial es un producto de la independencia judicial. Si los jueces no son independientes de otros y de sus propias convicciones sustantivas, no hay imparcialidad. Es por ello que la independencia debe ser la virtud cardinal de la judicatura. Realidades e ideal. Lo que he dicho hasta acá no es nada novedoso.
si tiene algún mérito es que pone de resalto que la tarea de los jueces es categorialmente diferente a la tarea de los representantes de la voluntad popular, que existe una distinción funcional entre el demos y el foro, entre la política y el derecho. Si fuéramos forzados a condensar en una frase esta distinción, habríamos de decir que mientras la buena política debe ser animada por consideraciones de moralidad, el buen derecho debe ser solo animado por consideraciones de legalidad. Ahora bien, el mundo no funciona como requiere el ideal de la buena política y del buen derecho. Es justamente en esta distancia entre ideal y realidad donde surge el problema al que quiero apuntar y que constituye el verdadero tema de mi disertación. ¿Qué sucede en la actualidad? En virtud de transformaciones profundas en todas las latitudes y en muy diferentes grados, el derecho y la política, en lugar de complementarse, han comenzado a competir entre sí. Se empiezan a mezclar las funciones características de cada una de estas dos prácticas sociales y a confundir las atribuciones de los participantes de cada una de ellas. Se corre así el gran riesgo de perder una distinción esencial para la posibilidad de realizar el ideal subyacente a toda democracia constitucional, que no es otro que el autogobierno colectivo para la realización de la justicia. Este fenómeno de confusión entre las funciones características de la política y el derecho tiene dos manifestaciones paradigmáticas. En primer lugar, comienza a producirse lo que podríamos llamar la judicialización de la política. Se trata de la expectativa general de que las reivindicaciones que tradicionalmente eran, en un Estado democrático constitucional, atendidas por los representantes de la voluntad personal popular y resueltas mediante el voto, sean llevadas por ante los tribunales para ser decididas por los jueces. En segundo lugar, de modo especular, aparece una tendencia en algunos jueces a moralizar y politizar su quehacer, aunque no en el sentido de que adopten posiciones partidarias, sino en el sentido de que, para resolver los problemas que pueden surgir en la aplicación de las reglas y principios juridificados en la Constitución y la legislación, acuden a la franquicia que en un Estado democrático y constitucional solo lo tiene la política democrática. En lugar de razonar en términos únicamente jurídicos, algunos jueces trascienden el derecho en busca de la realización directa de sus propias convicciones morales. En nuestra sociedad, tal como lo he dicho, existe una diversidad de concepciones acerca de lo que debemos, de lo que podemos y no debemos hacer. Esta diversidad también se encuentra en los jueces. Por lo tanto, todo ejercicio de trascendencia por parte de los jueces es problemático, pues en alguna manera es disociativo de la ley y de la Constitución. Provoca en última instancia que cada juez modele las reglas y principios que integran el sistema jurídico a la luz de sus propias convicciones, en lugar de recurrir a las que han sido juridificadas por los representantes de la voluntad popular. Llamemos esta actitud la pulsión por trascender el derecho. Conjeturas. Es difícil determinar por qué la pulsión por trascender el derecho y la judicialización de la política están teniendo lugar. Ciertamente no ocurren como un plan diabólico armado para la usurpación antidemocrática o para la rebelión anticonstitucional. Es más bien el producto colateral de un cambio cultural. Si se observa primero desde el punto de vista de la política, el cambio cultural parece estar ocurriendo porque se deja de ver a la política como un locus con aptitud legitimadora. La aspiración de que los representantes de la voluntad popular voten guiados por concepciones de la justicia plausibles y como conclusión de una deliberación moral con la pretensión de que decidan, no puede ser razonablemente rechazado por nadie, es vista como una quimera. Para ser francos, no tengo en claro por qué la política está perdiendo esa actitud legitimadora. Hay teorías disponibles. En los ámbitos académicos de los Estados Unidos hay una convicción bastante extendida que se ha desarrollado en el contexto de la teoría de la agencia. De acuerdo con esta convicción, los representantes de la voluntad son rent seekers, buscadores de renta. Están más interesados en su reelección y en otros beneficios asociados a sus cargos
cuya obtención les exige satisfacer intereses focales que en preocuparse por el bienestar general. Ello obviamente imposibilita que la política sea vista como un lugar propicio para la articulación de decisiones que puedan ganar aceptabilidad general. Una explicación diferente es provista por Fernando Atria, uno de los académicos latinoamericanos que más se ha ocupado de estas cuestiones. Atria sostiene que la capacidad racionalizadora de la política, o legitimadora diría yo, que una vez tuvo, está en cuestión en todas las latitudes, pero no por los incentivos de los políticos como sugería la teoría de la agencia, sino por la dificultad de las instituciones democráticas para hablar en nombre de todos. La idea de que la discusión pública, dice Atria, pueda hacer probable la emergencia de la voluntad general ha devenido ininteligible. En el mejor de los casos afirma, y si acaso, la política moderna solo puede expresar la voluntad de la mayoría. Ahora bien, dice, si la voluntad de la mayoría reemplaza la voluntad general, que incidentalmente cabe recordar Rousseau las consideradas como opuestas, de acuerdo con Atria, la legislación democrática no podría nunca estar vinculada con la libertad de todos, porque no podría expresar nada que pueda concebirse como aceptable para todos, y en virtud de ello nunca podría legitimar sus decisiones. Sea como fuere, lo que sí sé es que la necesidad de resolver problemas antes reservados a la política, ahora considerada impotente en nuestras sociedades, está siendo redireccionada hacia los tribunales. ¿Por qué algunos tribunales están respondiendo a esta necesidad redireccionada? Es también un interrogante difícil de responder. En mi opinión, es por una combinación de circunstancias que está haciendo posible que allí en los tribunales se encuentre un lugar considerado propicio para superar la dificultad que se cree padece la política para expresar la voluntad general. La primera circunstancia que parece relevante para una explicación de la cuestión es la siguiente. Como ya mencioné, las constituciones y legislaciones contemporáneas consagran sus imperativos no solo en un corpus de reglas, sino también en un corpus de principios. Ello ha hecho, como también he sugerido, que la aplicación del derecho sea mucho más dependiente de teorías interpretativas de lo que sucedía con anterioridad. La aplicación de principios, la determinación de su alcance y su contenido, como adelanté, es mucho más teóricamente dependiente que la aplicación de reglas. Ahora bien, tanto en el mundo jurídico anglosajón como en el continental se desarrollaron y validaron teorías interpretativas que quizá por la frustración con la política fueron concebidas para habilitar a los jueces a incorporar en sus deliberaciones legales sus propios ideales sustantivos. Dworkin, probablemente el filósofo jurídico más importante de los últimos 50 años y sin duda el más influyente en el mundo anglosajón, suele ser visto como proponiendo una teoría de la interpretación según la cual los jueces pueden resolver los casos difíciles, que son aquellos donde el texto constitucional o legal no es suficientemente concluyente, recurriendo sin restricciones de ninguna naturaleza a la mejor teoría moral que sea consistente con la historia jurisdiccional de la sociedad de que se trata, para luego, a la luz de esa teoría y de esa historia jurisdiccional, resolver dichos casos. En esa manera de entender a Dworkin, los jueces acceden al privilegio de la política, que, como dije, consiste en la franquicia de decidir lo que se debe, lo que se puede y lo que no se debe hacer a la luz de las consideraciones morales que decidan adoptar los representantes de la voluntad popular. Del otro lado del Atlántico, en Alemania, Alexis, un teórico muy prestigioso y enormemente influyente en Europa continental, inspirado en la idea de que la Constitución es un orden objetivo de valores que tiene efecto de expansión, ha sostenido una teoría que también habilita a los jueces, más claramente que la de Dworkin, a recurrir a sus propias consideraciones morales. Ha afirmado que los derechos constitucionales son la consecuencia de que la Constitución reconoce mandatos de optimización, es decir, exigencias de que se promueva al máximo posible un estado de cosas colectivo moralmente ideal. Según un modo de entender a Alexis, dado que la Constitución reconoce estos mandatos,
Al adjudicar un caso, los jueces deben decidir a la luz de una conjetura sobre cuál es la situación moralmente ideal socialmente hablando y sobre cómo lograrla del mejor modo posible. Nuevamente, esto es exactamente lo que sostuve los jueces no deben hacer. De acuerdo con la interpretación que sugerí esquemáticamente antes, los jueces deben concentrarse en las tradiciones de interpretación de su comunidad, lo que exige evitar la moralidad ideal y recurrir, en todo caso, a la moral positiva, interna o inmanente del derecho. Las propuestas de Alexis y Dworkin aquí descritas fueron bienvenidas en muchas latitudes y por algunos jueces en Hispanoamérica. Creo que otra causa que contribuyó a que algunos tribunales estén desarrollando una pulsión por trascender el derecho, más allá de la popularidad que han adquirido estas teorías interpretativas, es la frustración social por la incapacidad de algunos regímenes democráticos y constitucionales para conseguir las reformas necesarias para construir sociedades más justas. Sé que es difícil probar esta conjetura sin hacer análisis empírico, pero parece natural la verdad del siguiente contrafáctico. Si todos los jueces invariablemente se abstuvieran de recurrir a sus propias convicciones morales para decidir y se limitasen a aplicar las reglas y principios convertidos en derecho por los representantes de la voluntad popular, conforme su texto y las tradiciones de interpretación comunitaria, la política no se estaría judicializando. Si los jueces hicieran eso, la presión ciudadana por el cambio se habría dirigido donde tiene que hacerlo, en una democracia constitucional, es decir, a la política. Y la política, más tarde o más temprano, impedida de derivar esa presión a los tribunales, reaccionaría resolviendo las cuestiones, recurriendo a la voluntad de los ciudadanos de la comunidad en cuestión. Fe en el derecho y fe en la política. Es obviamente relevante identificar el fenómeno que parece estar extendiéndose, en virtud de la cual la política, como el rey Midas, politiza todo lo que toca. Es relevante también identificar el fenómeno paralelo, por el que la política se retira de donde debería estar, dejando un espacio que ahora es ocupado por los jueces. Pero más relevante aún es cómo lograr que la política y el derecho conserven su autoridad e imperio en sus respectivos dominios. El desafío es cómo lograr que la política no invada el territorio del derecho, ni el derecho invada el territorio de la política. Y esto es algo que nos debe importar a todos, incluso a los que están por el momento satisfechos por el juego conjunto de la pulsión por la trascendencia y la judicialización de la política. Nos debe importar no solo porque el ideal de la democracia constitucional es que las sociedades se gobiernen, aún con sus tropiezos, mediante la voluntad de sus ciudadanos, sino también porque la judicialización de la política y la pulsión por trascender el derecho es un cuchillo de dos filos. Si bien en ciertas circunstancias puede contribuir a realizar una sociedad más justa, en muchas otras puede ser la coartada ideal para tornarla más reaccionaria. Entonces, ¿cuál es el antídoto para que los jueces en la tarea de adjudicar casos se abstengan de recurrir a sus propias convicciones por plausibles que puedan ser, y para que la política se haga cargo dentro del marco de la Constitución y de la ley de tomar las decisiones que le corresponden a los representantes de la voluntad popular? Estoy convencido de que la receta que buscamos no pasa por intentar reducir la diversidad de concepciones de lo que debemos, podemos y no debemos hacer, con la aspiración que si los jueces trascendieran el derecho podrían realizar valores que todos compartimos. El verdadero antídoto es otro, y consiste en recuperar la fe en el derecho. Recuperar la fe en el derecho requiere estar dispuesto a considerar el derecho a las razones jurídicas, la aptitud, salvo en circunstancias muy extremas, para servir de justificación última y categórica de las decisiones judiciales. Recuperar la fe en el derecho requiere ver al derecho como un orden autónomo, como un discurso normativo que genera obligaciones que no son tales por ser meramente instrumentales para la realización de valores externos al derecho, sino por su carácter jurídico, propiedad categorialmente distinguible de otros discursos normativos.
requiere que al pensar en nuestros derechos y deberes como ciudadanos y al resolver los casos como jueces tomemos a las razones jurídicas, como sostuvo Joseph Raz en su análisis de la idea de autoridad, como perentorias, esto es, no solo como poseyendo la autoridad de indicar lo que debe ser hecho, sino además como un imperativo que nos intima a excluir de nuestra consideración toda otra razón para hacer algo diferente. Si recuperamos la fe en el derecho, podremos juntos realizar valores. En primer lugar, el valor de la cooperación a lo largo de todas nuestras vidas. Pues como decía Cicerón, el derecho permite hablar a todos los ciudadanos todo el tiempo con una sola voz. Esta aptitud en las sociedades modernas caracterizadas por la diversidad es de enorme importancia, pues nos ayuda a evitar la balcanización normativa, nos permite hacer cosas unos con otros y nos permite cambiar y mejorar como una unidad. Pero además, si recuperamos la fe en el derecho en nuestras relaciones como ciudadanos, podremos ser capaces de generar el valor aristotélico de la filia politique, esto es, la amistad cívica que puede desarrollarse entre aquellos que se sujetan a las normas que se dan a sí mismos. Este valor es también de gran relevancia. Como lo ha destacado Finis, la posibilidad de vivir en una comunidad que se autogobierna y de la que se forma parte es sin duda uno de los elementos constitutivos de nuestro bienestar. Por otro lado, para que los jueces se abstengan de recurrir a sus propias convicciones al momento de juzgar y la política se haga cargo de adoptar las decisiones que le corresponden, es necesario también que nuestras sociedades recuperen la fe en la política. Es preciso que acepten que el ideal del autogobierno colectivo requiere que las transformaciones sociales sean hechas por los representantes de la voluntad popular, que para transformar nuestras sociedades no son aceptables los atajos de ningún tipo, que no podemos dejar de lado el derecho para lograr lo que nos gusta, que los jueces no son los vehículos del cambio y que no deben alejarnos de estas convicciones la impaciencia que puede generar el hecho de que muchas veces en las democracias constitucionales el cambio, en la medida que requiere mayorías consistentes en el tiempo, es dificultoso. Recuperar la fe en la política requiere recuperar la confianza en que las democracias constitucionales, con todas sus imperfecciones, son los esquemas mejor diseñados para que nuestras sociedades cambien endógenamente. Los cambios endógenos son los únicos sustentables, porque son los únicos aptos para generar los hábitos necesarios para perdurar en el tiempo. Requiere además que la política internalice que para ocupar nuevamente el locus de aptitud de legitimación, sus decisiones deben ser motivadas por consideraciones que todos, después de la debida reflexión, no podamos razonablemente rechazar. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todos ustedes y damos por concluido este acto.